Continuamos con ustedes en su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Estamos hoy hablando del tema de la unidad. La unidad es un tema muy importante. Es arriesgarse en cierto sentido a concebir el principio de la unidad en medio de tanta tendencia y de tanto impulso para la división, como sucede con frecuencia y que tú decías que normalmente es producto del mal. Mira, tú te referiste a un tema ahorita que es muy importante tratar. La idea de Dios que tenían los antiguos griegos y también hindúes, incluso romanos, era de un Dios múltiples, ¿verdad? O de muchos dioses, el politeísmo. De pronto, la idea de los hebreos y de los judíos era la de un único Dios, un solo Dios, el monoteísmo. Sin embargo, tú mismo referías que el concepto de Dios que nosotros en el cristianismo desarrollamos es el de Dios, un Dios trino, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A propósito de ese tema y de ese principio de la unidad, hay un movimiento religioso que es el de los pentecostales, que ha generado en su seno incluso una división entre los considerados trinitarios, que asumen la idea de la Trinidad de Dios, y los llamados unicitarios, que asumen la idea de un Dios único y no trino, y que incluso a ese concepto cristiano, por ejemplo en el bautismo, de bautizar a una persona en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, lo concibe como que está bendiciéndolo o está bautizándolo en el nombre de tres dioses. Es como razonan. Y que debía ser en el nombre de Cristo o en el nombre del Padre, sin más. Porque es simplemente una manifestación del único Dios esas otras formas. Y no existirían, dicen ellos, mira qué interesante la discusión que plantean. ¿Cómo es posible, si es un solo Dios, que uno de ellos, el Hijo, esté sentado a la derecha del otro, el Padre? Es decir, que esa idea de unidad teológica, hay algunos grupos, como el caso que he referido de esa corriente dentro del pentecostalismo, que lo considera como una especie de politeísmo dentro de la concepción cristiana, y que es, algunos dicen que es una influencia del pensamiento religioso griego, que tuvo una influencia importante en los primeros siglos, incluso en la conformación del canon cristiano, a considerar una multiplicidad y no una unidad. En ese sentido, Juan, hay otro elemento a nivel religioso. Realmente es cuestión de los escritos bíblicos, realmente. Una idea que va durante todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es la idea de la unidad de los creyentes. Sí, deben ser uno, como mi Padre y yo somos uno. Y lo que se va a defender es la unidad. Que los que vengan después, a través de su predicación, también estén unidos. Es lo que Jesús le va a que no haya división. Que no haya división. Tú dices la división como problema. Aquí se trata la división como un mal. Quien propicia la división está propiciando un mal. Está propiciando un mal, ¿por qué? Porque la gente no va a creer. Mucha gente va a perder la fe, lo que dice, para que puedan creer. Manténganse uno para que los otros crean. Entonces, lo que nos están diciendo, quien propicia la división está propiciando ateísmo, incredulidad, está propiciando muchas cosas en lo que ven todo esto. Puede dar todo lo mismo, estos son uno, estos son otros, puede dar lo mismo, sí, ¿verdad? Sí, la división. Y realmente
si tú quieres ver la pérdida de la fe, realmente parte de un hecho de división. Incluso la palabra diablo significa división. El diablo es la división. Por eso que se habla que el que divide, dice San Pablo, es el anticristo. El que divide es el anticristo. O sea, quien divide está, quien ha dividido ha estado a favor del mal, ha estado a favor del diablo, de la división, diríamos en ese sentido. El tema está porque en una división significa que uno se desprende uno del otro y hay que ver quién es el que divide, ¿verdad? Si es el que se fue el que dividió, o si es el que se queda, que es el que ha expulsado al otro y lo ha echado fuera. Entonces, identificar quién es el autor de la división, ahí está el tema complejo. O sea, para decir el que divide está respondiendo a un principio extraño, pero habría que identificarlo. La historia de los primeros siglos, de los primeros concilios de Constantinopla, de los Efesios, de Nicea, trae el tema aquel de María como Teotocos o no, ¿verdad? O Cristotocos. De si es la madre de Jesucristo o si es la madre de Dios. Y después, más adelante, surge también entre la división entre la edad antigua y la edad media, un conflicto sencillo que se fue acrecentando y que terminó en el cisma de la iglesia, en el cisma de Oriente, precisamente por la discusión del tema de la unidad, de si Dios es uno o si Dios es trino, y cómo concebirlo como trino siendo uno, o el que se le ocurre considerar que no es posible porque es un misterio. Es decir, no es tangible. Tú lo asumes y lo asimilas como tal. Porque si fuese desde el punto de vista lógico, entonces sería difícil de asumirlo, de asimilarlo. Y si fuese desde el punto de vista material y tangible también, es un tema de fe. Y es un tema, por lo tanto, mucho más complejo. Pero yo pongo el ejemplo, Daniel, es para que veamos cómo el fenómeno de la unidad se convierte o se puede convertir por la manera como se enfoca en un generador de división, de la división y de la diversidad. De modo que hasta en eso la importancia de la concepción del tema de la unidad. Y después, desde el punto de vista político, las divisiones, aunque también, por ejemplo, la Unión Europea, que es la evolución de la Comunidad Económica Europea, fue un paso de avance extraordinario. La unión de Estados americanos, la unión de los países de la olla del Pacífico, la unión de los países soviéticos en una ocasión. Es decir, como tú decías, hay una tendencia a la unión. Las Naciones Unidas, ya la unidad de la tierra entera, digamos, es lo que está en la mira. Que eso se había buscado antes a través de guerras. Es decir, siempre desde los tiempos antiguos, los seres humanos quisieron unirse a través de guerra. Es decir, los otros no pueden estar lejos, tienen que estar cerca de mí, bajo mi dominio. Pero esa manera es muy difícil de conservar, porque el medio utilizado no garantiza la unidad. Yo estaré unido a ti mientras tú tengas poder, pero si yo te lo puedo quitar, te lo quito. Eso es una forma. Hay muchas formas diferentes: el diálogo, la participación, tareas en comunes, intereses en comunes que ponemos, planes que desarrollamos. Hay muchas formas creativas de unir, ¿verdad? Antes pensaron que solo era la guerra, someter al otro y unirnos a través de esto. Bueno, tú dices antes, Daniel, pero hoy en día también. ¿verdad? Es decir, que cuando le preguntan a Putin o a Rusia, ¿qué es lo que usted quiere? No, que la gente de Ucrania no se pueden ir con el otro, esa gente son nuestras, yo las quiero con nosotros, y entonces para traerlo a nosotros, ¿qué le hago? Lo bombardeo. Es decir, se sigue usando la violencia para tratar de producir la unidad.
Pero claro, como tú dices, eso es cuando no funciona la diplomacia, cuando no funciona el diálogo, entonces se presiona. O sea, a veces no funciona es porque no se ha buscado, porque no se ha hecho de verdad. Y después se cae en todo esto. Yo pienso que el caso de Ucrania es eso. Realmente no se sentaron a debatir esto, los Estados Unidos, Rusia, con Ucrania, con la comunidad europea, todo, y tomando el tiempo necesario para ver la racionalidad de todo esto. Como que se quedaron los intereses callados, mirando, dejando el proceso. Si se sentaron, lo que no llegaron es a acordar nada. Pero mira que ahí entramos en un valor importante desde el principio, que es el de la tolerancia. Es un tema de tolerancia y de el intolerante no acepta opinión diferente, no acepta la diversidad. De hecho, en los países con tiranías, generalmente hay una unidad de todo, pero ve a ver qué tipo de unidad. Es una unidad forzada. Cuando se da la posibilidad de que la persona exprese su punto de vista y de que la persona se desarrolle de acuerdo con su criterio, entonces se produce la diversidad, pero el tirano no identifica la diversidad, lo ve como caos. La unidad de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial fue eso también. Era un poco ficticia esa unidad. Fíjate cómo los países todos se independizan. Porque era ficticia, porque era el poder militar ruso, ¿verdad? Que se impuso en toda la región. Entonces, a través de eso es ficticia y por eso cae, desde que puede caer, cae. Porque no hay una forma natural de mantener eso. El caso Yugoslavia, ¿verdad? Muerto Tito, Slobodan Milosevic. ¿Y qué sucede luego? Bueno, que tenemos múltiples países y creció. Europa de pronto se convirtió en un continente con una cantidad extraordinaria de países, porque entonces aparece Eslovenia y aparece Bosnia y Herzegovina y múltiples países que surgen de lo que era antes un solo país. Y fíjate cuál es el fuerte de la Unión Europea, precisamente eso, que a nadie se le ha sometido para entrar ahí, sino que la gente quiere y solicita, y entonces se identifica con ese proyecto. Eso es lo bueno, lo grande de Europa. Una unidad, pero una unidad querida, libre, no impuesta. Pero ahí entra el mismo tema de la tolerancia, porque para producirse esa unidad, no todos los países estaban en la misma condición económica. Claro. Por ejemplo, Grecia o Portugal o España no estaban en la misma condición de Inglaterra, de Alemania, de Francia. Entonces fue preciso que unos cedieran, toleraran, para permitir que los otros pudieran como igualarse y entrar en la unión. Y sobre todo el otro principio de la bondad, ayudaron también, ayudaron para que Exacto. alcanzaran el nivel de poder estar en la comunidad. Fíjate cómo los principios son los que están actuando en este sentido, y eso es lo que le da fortaleza, por ejemplo, a una federación, a una unión. Así es, porque la tolerancia no es permisividad, no es laissez-fairismo, ¿verdad? No es dejar hacer y dejar pasar, porque entonces es caos. De modo que la tolerancia es una opción, es complacencia, pero con conocimiento de causa, ¿verdad? Como se suele decir, es un riesgo calculado, el permitir que cada quien exprese su punto de vista y su opinión. Tú lo tienes calculado. Y que en la tolerancia las partes conocen sus límites. Es decir, ok, vamos a convivir juntos, pero ya tú sabes, esto es así y tú estás de acuerdo con que nos conllevemos porque queremos mantener los vínculos. Así Entonces hay un acuerdo, digamos así, de convivencia. De unidad. Y es por eso que decimos que la tolerancia nos lleva a la unidad, ¿verdad? La tolerancia implica empatía con el otro, con la otra persona, para aceptarlo. La tolerancia, ese es el valor necesario en nuestros tiempos. Como tú decías ahorita, los partidos políticos, si hay intolerancia, no hay posibilidad de conservar
una unidad sana, ¿verdad? Puede haber una unidad, pero una unidad forzada que en cualquier circunstancia puede fallar. Para que sea sana tiene que ser en un marco de tolerancia, y eso también sucede en el campo religioso, porque Daniel, las religiones suelen ser intolerantes. En sentido general, la religión es intolerancia por el fundamentalismo. Porque sobre todo el fundamentalismo, ¿verdad? Por eso es admirable que, por ejemplo, desde la Santa Sede en Roma se propicie la convivencia entre las diferentes religiones del mundo, incluso las más diversas, las más distantes. Vamos a convivir y a actuar juntos y hacer declaraciones juntos en cuanto a aquellas cosas que compartimos de la fe y todo eso. Eso es maravilloso. Eso antes en la historia no se había visto a nivel de religión. Pero antes eran las cruzadas para recuperar Jerusalén y para recuperar territorios perdidos, o las guerras santas entre los musulmanes y otros. Entonces, esa centralización de la diplomacia, eso es tolerancia. Yo recuerdo el Papa Juan Pablo II, que promovió bastante ese sistema de tolerancia religiosa, porque hay algunas críticas desde el punto de vista político, ideológico, pero una gran tolerancia religiosa. Y el Papa Francisco ni decir. Es decir, eso que tú estás diciendo de esa apertura, ahora en su última visita del Papa a Estados Unidos, propició un encuentro con los líderes de todos los grupos religiosos presentes allí, que apunta, ¿verdad?, de manera esperanzadora a generar unidad religiosa. Juan, un aspecto que me gustaría acentuar es ver la historia de la humanidad como un camino hacia la unidad. Es decir, ese esfuerzo que los seres humanos están haciendo por unirse. Y como tú apuntabas en un momento, todas esas organizaciones que existen en el mundo es para que el mundo esté unido en la ciencia, unido aún con la diversidad política, unido en la producción, en el intercambio, en la cultura, ¿verdad? Esa unidad que se está buscando y se está propiciando. Hay que ver los procesos. Por eso Teilhard de Chardin miraba con esperanza los procesos de masificación del mundo, incluso el comunismo. Decía, esto parece todavía un enjambre, pero esto va a conducir hacia una organización superior todavía. Que todo eso es el esfuerzo de unidad entre los seres humanos, lo que se está dando, y que no hay que tener miedo a ese proceso del mundo. El mundo va a la unidad y hacia allá vamos. No importa si nosotros en un futuro somos una provincia de América. Una provincia de América no importa, lo que importa es el principio de unidad y hacia dónde vamos. En este sentido, si hay condiciones porque ¿qué pasa en Europa? Allí cada país es una provincia, digamos, de Europa. Es una provincia con autonomía en ciertos aspectos, pero en otros aspectos no. En otros aspectos tiene que cumplir con algunas condiciones. Bueno, el mejor ejemplo es los Estados Unidos de América. Cuando nace este país, todo el mundo esperaba que fuera un reino, porque era reino. Inglaterra era un reino, Francia era un reino, España era un reino, Portugal, Alemania, todo era reino por todos lados. Entonces, bueno, ¿qué se espera? Que George Washington se declare rey de este reino nuevo. Sin embargo, ellos salen con una postura distinta. No, es una república, pero no cualquier república, es una república que resume una diversidad de estados, 13 en principio, que luego fue creciendo, en donde cada estado tiene unos niveles de autonomía extraordinarios. Estados Unidos es un fenómeno dentro de la constelación de países del mundo. Es un fenómeno de cómo cada estado tiene sus gobernadores, tiene su legislación, tiene su tipo de policía, tiene su formato. Es casi un país dentro de otro, y así múltiples países. Y sin embargo logran en la federación una unidad, con un presidente único para todos, y con unas leyes federales para todos, y con unas autoridades
para todos, que están para unir los gobiernos estatales. Y ese modelo se extiende porque Europa es eso, es como una imitación casi de ese modelo, ¿verdad? Muchos estados que se unen en un supraestado y siguen manteniendo su autonomía y dentro de esa diversidad. Y Asia también dirige a eso.